Ya, doctor, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. Bueno, como ya mencionó el doctor, el tema a tratar va a ser la anatomía del peritoneo y el retroperitoneo. Bueno, el esquema son los objetivos, ver un poco de introducción, anatomía del peritoneo, su correlación en las imágenes, del retroperitoneo, su correlación en imágenes, conclusiones y bibliografía. Los objetivos de esta charla son identificar la anatomía peritoneal y retroperitoneal, sus diferentes espacios, identificar el mesenterio, los pliegues, los ligamentos, los espacios peritoneales y retroperitoneales normales en las imágenes radiológicas. Bueno, entonces para comenzar hay que recordar que el peritoneo es una membrana serosa, delgada, translúcida y es la membrana más grande de todo el cuerpo y compleja de todo el cuerpo. Es un tejido que está compuesto por células grasas, células linfáticas, vasos sanguíneos y también células inflamatorias como los linfocitos y las células plasmáticas. He ahí su importancia. Entonces, el peritoneo se encarga de recubrir la pared abdominal. El que se encarga de recubrir se denomina peritoneo parietal, el que está pegado a las vísceras. El que está pegado a las vísceras es el peritoneo visceral y el que está pegado a la pared es el peritoneo parietal. Entre estas dos capas tenemos la presencia de líquido, es un líquido en poca cantidad, más o menos 50-100 mililitros es lo normal, separa estas capas y permite el deslizamiento y el movimiento normal de estas. Eso es lo normal que se debería encontrar. Hay que resaltar que en los hombres la cavidad peritoneal es cerrada, pero en las mujeres esto en la parte inferior se comunica con la pelvis extraperitoneal mediante las trompas, el útero y la vagina, por eso hay comunicación en esa zona. En cambio en el varón no hay comunicación. La cavidad peritoneal, para entenderla, hay que saber que está dividida en varios espacios, y estos espacios están delimitados por diferentes ligamentos. Los ligamentos peritoneales son parte, también aparte de ligamentos peritoneales, pero dentro de ellos los más importantes son el epíplon menor, el epíplon mayor y el mesenterio. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, estos ligamentos permiten formar todas las estructuras y sostienen todos los espacios que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos peritoneales? En general se pueden clasificar en 5 grupos. Los ligamentos suspensorios del hígado, los ligamentos peritoneales del estómago, el mesocolon transverso, el mesocolon sigmoides, el mesenterio del intestino delgado. En esto lo podemos clasificar y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, primero, los ligamentos suspensorios del hígado. Empezamos por el ligamento coronario. ¿De qué se encarga el ligamento coronario? Es una parte del peritoneo que une la cara diafragmática del hígado con el diafragma. Y a sus ambos extremos en esta zona, la cara diafragmática. Y en sus extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, tiene sus prolongaciones que son el ligamento triangular. O sea que simplemente es un resultado de un reflejo peritoneal en esa zona. Y está formado por la fusión tanto de la parte superior como inferior de los ligamentos coronarios. Suele ser corto y no tiene compartimentos, o sea, no compartimenta con el espacio subfrénico izquierdo, son separados, están separados ambos. Y delimitan más que nada el área desnuda del hígado, toda el área desnuda de la parte superior del hígado. El otro ligamento es el ligamento falciforme, que como sabemos es un remanente, ¿no? Es un remanente de la vena umbilical, ¿no? Que contiene mesenterio, que contiene la vena umbilical. Y es una barrera no tan relativa, se dice, ¿no? Lo mencionan como relativa, para la transferencia de líquido desde el espacio subfrénico derecho al espacio subfrénico izquierdo. O sea, si bien separa, pero es relativo, porque en muchos casos sí llega a pasar cuando hay exceso de líquido. Es importante que nos demos cuenta que en la diseminación, en ciertas diseminaciones tumorales, el ligamento falciforme, pues, como está superpuesto, nos puede simular metástasis hepáticas. Entonces hay que tener esta consideración, ¿no? Para cuando veamos las imágenes. Bueno, entonces acá en estas imágenes para ver los espacios que les mencioné, ¿no? Entonces tenemos acá primero identificar el ligamento falciforme que separa el espacio subfrénico derecho del izquierdo, ¿no? Separa claramente. Acá está. En este paciente, como se pueden dar cuenta, es un paciente, se llama una peritoneografía. ¿Por qué? Porque tiene contraste, el líquido ascítico tiene contraste. Es un paciente que está sometido a diálisis y esto permite ver mejor las estructuras. Por eso la mayoría de imágenes que vamos a ver acá son imágenes patológicas, porque es así como, si bien también se pueden ver en las imágenes normales, pero son en las patológicas en las que vamos a poder observar muy bien las estructuras y todos los espacios. Entonces, en esta zona acá tenemos eso, y esto es en una reconstrucción coronal. También podemos ver claramente el ligamento falciforme, cómo separa el espacio subfrénico izquierdo del espacio subfrénico derecho, ¿no?
Entonces, ahora vamos a pasar a los ligamentos peritoneales del estómago, que son, tenemos al epiplon menor, al ligamento gastroesplénico, al epiplon mayor y al ligamento espleno-renal. Pensemos por el epiplon menor. Epiplon o mento, a veces lo mencionan como mento, es lo mismo. Está formado ¿por qué? Por dos ligamentos importantes. El ligamento gastrohepático, que es este de acá, que estamos viendo acá, la flecha azul, y su continuación inferior, que es el ligamento hepatoduodenal, por donde discurre la vena porta, la arteria hepática, es un ligamento que lo hemos escuchado bastante, que está la vena porta, la arteria hepática y el coledo, ¿no? Que es esto de acá, que estamos mencionando acá, esto que está encerrado en rojo, ¿no? Y eso va anclado hacia el hilio hepático, ¿no? Va hacia el hilio, y desde el hilio hepático hacia la primera porción del duodeno, ¿no? Como vemos acá. Este se trata de un paciente también con diálisis peritoneal, que nos permite ver muy bien el ligamento. El primero, el ligamento, el gastrohepático, y acá el ligamento hepatoduodenal, que es por donde discurre el VAN, el conocido VAN, ¿no? Podemos identificar. Bueno, en estas otras imágenes acá también tenemos un paciente sometido otra vez, es una peritoneografía, o sea, se ha puesto contraste, es un paciente que se someten a diálisis peritoneales, entonces le han puesto contraste, por eso vemos mucho mejor las estructuras. En este caso, en la imagen, básicamente para ver el ligamento gastrohepático, ver cómo separa el ligamento gastrohepático y también el ligamento hepatoduodenal, que es por donde discurre el VAN. En esta imagen de tomografía es un paciente con pancreatitis aguda, el de acá, la que estamos a la derecha, en donde muestra cómo ese ligamento hepatoduodenal también permite el pasaje de patologías pancreáticas que vayan al hígado. Y es así como puede diseminarse un absceso pancreático y llegar a comprometer al hígado. Un pseudoquiste, por ejemplo, este es el caso de un pseudoquiste que desplaza, miren, vemos cómo desplaza el VAN y invade el hígado, ¿no? El ligamento gastroesplénico, como su nombre lo dice, une el estómago con el vaso, ¿no? En esta imagen podemos ver en una imagen ponderada en T2, acá la primera, la de acá es una imagen ponderada en T2, en coronal, en donde vemos, se trata de un varón también con ascitis, en el que podemos ver muy bien los espacios. Primero, Esta coronal es tomografía, ¿no? Perdón, la primera de acá, doctor, la primera, esta de acá es una tomografía. Ambas son tomografías, perdón. Ambas son tomografías. Esta es una tomografía en reconstrucción coronal. Sí. La otra es resonancia. Esta es resonancia, la resonancia es la de acá, la de la derecha, perdón. Sí, en esta tomografía podemos ver también es de un paciente dializado, en el que vemos los espacios supramesocólicos delimitados por el ligamento gastroesplénico, que es este de acá, ¿no? Este es el ligamento gastroesplénico y vemos cómo se delimita el espacio supramesocólico y este contiene también los vasos cortos gástricos. Y acá abajo podemos ver también el ligamento frenocólico, que también se dice que es una barrera para evitar la propagación de inflamaciones de tumores, pero a menudo es una barrera fácilmente sobrepasada. Y en esta imagen de resonancia magnética que tenemos a la derecha ponderada en T2, lo que vemos también es un paciente con ascitis que muestra que bastante líquido en el espacio subfrénico, en el espacio subfrénico izquierdo, y también en el heparito cólico también hay, ¿no? Y está delineado acá en esta flechita, lo que tratamos de ver es el ligamento gastroesplénico, que estamos en discusión. Acá vemos el ligamento gastroesplénico en flechita, y si bien para separar, pero muchas veces el pasaje, cuando hay bastante líquido, hay pasaje. ¿Mm? Bueno, en esta otra imagen, ahora vamos a ver, ya vimos el epiplon menor, ahora vamos a ver el epiplon o aumento mayor, ¿no? Que, como creo que no les he mencionado, pero el epiplon menor, ya les dije, ¿no? Era por donde discurrían los ligamentos, el gastrohepático y el hepatoduodenal, que unen el estómago con el duodeno, o sea, el estómago con el duodeno y después el duodeno con el hígado, ¿no? En cambio, el epiplon mayor simplemente está adherido a la curvatura mayor y es como un delantal que cubre, que se va hacia el colon transverso, ¿no? Es como un delantal que cuelga del colon transverso, ¿no? O sea, va desde adherido al estómago y cuelga como un delantal al colon transverso. Entonces, acá en estas imágenes
en la imagen de acá, en esta tomografía en reformateada en sagital, se trata de una mujer con cáncer de páncreas. Y aparte tiene carcinomatosis peritoneal. Y muestra cómo esta zona, esta de acá, esto de acá es la zona de acá es el colon transverso, acá vemos el páncreas, y vemos como esto que está acá entre esto es el mesocolon transverso, lo que une el mesocolon transverso. Entonces lo que vemos acá es una paciente que tiene carcinomatosis peritoneal por una metástasis de carcinoma de páncreas, y vemos como el colon transverso está unido, está con múltiples estrías que son lo que vendría a ser la carcinomatosis peritoneal que rodea en todo el mesocolon transverso. En esta otra imagen, en reformateada en coronal, mujer también con ovario, que también muestra todo lo que vemos, las flechas es el aumento, pero lo vemos de esa manera porque está invadido por metástasis de un cáncer de ovario. Signo del queque. Todo esto de acá. Ajá, ahí todo esto, todo lo que señalan las flechitas. Y a esto de acá abajo, miren, o sea, como les decía, va desde la curvatura al transverso. Todo esto que vemos acá es el colon transverso. Ese es el aumento, esa es la zona. Y acá lo vemos muy claramente porque está invadido y está todo como un relleno, ¿no? Todo eso. Bueno, de los últimos, de los ligamentos peritoneales del estómago, tenemos al ligamento espleno-renal, como su nombre lo dice, está en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Es un ligamento que une el vaso con el riñón. En estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en D2, lo que queremos ver es esta zona de acá. Lo que muestra la flecha es la derivación espleno-renal tortuosa, todo esto de acá, toda esta zona de acá, perdón, esta zona de acá, toda esta zona, que discurre dentro del ligamento, todo esto dentro del ligamento. El ligamento está acá, todo esto es el ligamento, pero vemos cómo dentro del ligamento espleno-renal discurre una derivación espleno-renal tortuosa que surge propiamente de la vena que va hacia el hilio, hacia el hilio esplénico, ¿no? Y todo esto conforma el ligamento espleno-renal, sino que lo vemos claramente porque está compuesto por vasos tortuosos y eso permite delimitar. Todo esto vendría a ser el ligamento espleno-renal, todo esto por donde discurren estos vasos. Bueno, entonces ya vimos los ligamentos peritoneales del estómago, ya vimos los ligamentos suspensores del hígado, ahora pasamos al mesocolon transverso. ¿Qué es el mesocolon transverso? Es un pliegue peritoneal que une el colon transverso al retroperitoneo y que contiene vasos cólicos medios, ¿no? En esta imagen de acá podemos ver, se trata también de un paciente con cáncer de páncreas que ha presentado una metástasis a este mesocolon, que es todo lo que vemos, las puntas de flechas, son todo esto de acá está todo el mesocolon transverso que está invadido por invasión metastásica del cáncer de páncreas, ¿no? Este es el páncreas y todo esto es el mesocolon. Luego tenemos el mesocolon sigmoides y el mesenterio del intestino delgado. El mesocolon sigmoides une el colon sigmoides con la pared pélvica posterior y contiene los vasos hemorroidales y los sigmoidales. Y el mesenterio del intestino delgado une el intestino delgado al retroperitoneo y se extiende desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal. Es bastante grande. Pues acá, estas dos imágenes para ver estas diferentes estructuras. Entonces, acá a la izquierda tenemos tomografías que se han hecho con la infusión de contraste a un paciente que se someten a diálisis para ver claramente, acá podemos ver el mesocolon transverso en esta zona, en lo que señala la flecha. Acá, por ejemplo, vemos que se delimita muy bien, que se puede ver muy bien, mira todo esto que señala la flecha, ¿no? Cuando hay líquido se ve muy bien. Y también tenemos acá el mesenterio del intestino delgado, ¿no? Todo esto de acá que delimita acá también se ve bastante bien, mira, todo que unen a las asas intestino delgado y por donde discurren vasos. Entonces, el mesenterio es también repliegue peritoneal, pero la denominación de mesenterio es porque comunica con asas intestinales delgadas, ¿no? En esta zona.
Y en este reformateo sagital, bueno, acá también podemos identificar, todo esto es el intestino delgado, podemos identificar parte del mesenterio, todo el mesenterio bonito se ve, mira, se ve como un abanico que discurre por, por todo el borde del intestino delgado. Acá vemos el mesocolon sigmoides, que une al sigmoides, mire, se ve como una bandita ahí. Y acá el mesocolon transverso, ¿no? Acá, que este es el colon transverso, y se va, discurre, lo une el retroperitoneo a la parte de atrás, ¿no? Así. Bueno, en estas imágenes se tratan este es un paciente que ha sido sometido a un bypass gástrico, le han hecho una resección en Iderrux. Este es el gráfico de lo que se ha hecho, ¿no? Acá se ve la anastomosis, ¿no? Gástrica con la parte del yeyuno. Entonces acá en esta imagen lo que queremos ver es una imagen aquí en corte axial de una mujer de más o menos 47 años, que mencionan que en esta parte vemos, esto de acá, vemos estos asas intestinales de yeyuno dilatadas, extendidas con nivel, ¿no? Y vemos como hay una distorsión, todo esto que muestra acá, todas las flechas blancas son el colon transverso, todo esto de acá. Acá se ve, no se ve corto, porque el corte no se ve, ¿no? Pero todo esto va el colon transverso, ¿no? Esta zona. Y esto de acá es un asa del intestino delgado. Entonces, lo que vemos acá demuestra un ensanchamiento y distorsión de la luz secundaria a que las asas del intestino delgado se han herniado. Y esa herniación, acá se puede ver, mira, acá hay una hernia transmesentérica. Esa parte de las asas del intestino delgado se han introducido y eso es lo que se ve. Por eso es que esta parte se ve aumentada de tamaño y con nivel. En esta otra imagen, esto es en una reconstrucción en coronal, es del mismo paciente de acá, en el que lo que vemos es la flecha, todo esto de acá, lo que vemos en líneas, en las líneas discontinuas, es todo el intestino, el asa delgada que ha estado herniada, todo esto, ¿no? Y este es el defecto por el que se ha introducido todo el material, las asas intestinales delgadas. Acá tenemos al colon transverso, este es el colon transverso, acá todo esto. Acá tenemos el estómago, ¿no? El colon transverso, y todo esto es el contenido de intestinos delgados que se ha herniado por ese defecto, ¿no? Y esto. Bueno, una vez visto los ligamentos peritoneales, que en sí son, si bien en las imágenes con patología se puede diferenciar mejor, es cuestión de ir viendo más imágenes y tratar de identificarlos para un poquito más familiarizarnos con su visualización. O sea, no es tan fácil. Hay que ver varias imágenes, incluso en las normales, esforzarse por verlos. Entonces, una vez vistos estos ligamentos, hay que ver estos ligamentos qué espacios determinan, qué espacios, qué recesos forman todos estos ligamentos. Entonces, tenemos múltiples espacios, vamos a ver uno por uno. Tenemos los espacios que ya lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Los supramesocólicos izquierdos, luego los supramesocólicos derechos, tenemos los inframesocólicos varios. Vamos a empezar por los supramesocólicos izquierdos, que son el perihepático, el subfrénico izquierdo y el periesplénico, ¿no? Que acá está, divididos uno por el ligamento falciforme, acá vemos el ligamento perihepático derecho, el perihepático izquierdo, vemos el espacio periesplénico, el espacio perihepático posterior también acá, en esta zona, fácilmente visualizables cuando el paciente tiene ascitis, ¿no? Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ya. Perfectamente, perfectamente. Un poco la conexión. No, está bien, todo está bien. Ya. Bueno, en estas imágenes, para ver mejor también los espacios supramesocólicos, acá vemos el supramesocólico derecho, el supramesocólico izquierdo, este es el supramesocólico derecho, este es el subfrénico izquierdo, acá estamos para el lado del vaso, tenemos acá los recesos superiores, el receso inferior, estos ambos recesos que vimos, el receso superior y el receso inferior, todo del espacio subfrénico derecho y espacio subfrénico izquierdo.
¿no? En esta imagen en resonancia ponderada en T2, la que tenemos acá a la derecha, también se trata de una mujer en el que se le habían sometido una colistectomía. Acá vemos una gran colección líquida que nos permite diferenciar muy bien, esta es la colección, perdón, esta es la colección, el asterisco, y este es el riñón, este es el riñón derecho. Entonces, lo que vemos acá es el espacio subhepático derecho entre el hígado y el riñón derecho, muy bien delimitado por esta colección, ¿no? Ahí, o sea, es una colección, pero eso es lo que delimita el espacio entre el riñón y el hígado, ¿no? Subhepático derecho. Ahora vamos a ver los espacios supramesocólicos derechos. Vimos los supramesocólicos izquierdos, ahora los supramesocólicos derechos, que son, tenemos el subfrénico derecho, la bolsa de Morrison también se llama bolsa de Morrison, que es el espacio subhepático o hepatorrenal, y también tenemos el saco menor o la bolsa mental, que corresponde, que se separa en receso superior y receso inferior. Entonces, en estas imágenes tenemos también, son peritoneografías. Esta es una vista coronal y esta es una vista en una reconstrucción coronal y en una reconstrucción sagital. En este lado, lo más importante identificar es el espacio subfrénico derecho, que se comunica con los espacios perihepático y el subhepático derecho. Importante mencionar que el espacio subfrénico izquierdo comunica con el espacio periesplénico, ¿no? Como les había dicho, o sea, si bien hay una separación por el ligamento frenocólico, pero en la mayoría de casos, por la cantidad de líquido y por, no logra ser eficiente esa barrera, ¿no? Sí logra pasarse. Sí logra pasar. Entonces acá vemos, ¿no? El hígado, el vaso, el estómago, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Acá se reconocen muy bien todos los espacios. En esta imagen es para ver este puntito rojo, señala el saco menor, ¿no? Que está rodeado por el hígado, está rodeado por el omento, por el estómago, por el mesocolon transverso, también está, acá también está pues está rodeado hígado, está rodeado por el colon transverso, está rodeado por el omento mayor y por el ligamento gastroesplénico también. En estas otras imágenes es una en corte axial, donde vemos acá estamos más superior y acá más inferior, ¿no? Vamos así, superior, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces lo que queremos ver acá, en la primera imagen se puede ver muy bien el receso superior, está de acá lo que señala la flecha azul, el receso superior que delimita, ¿no? Que está delimitando el lóbulo caudado del hígado, ¿no? El receso inferior, el que está más acá tenemos el receso inferior en esta zona, acá, o sea, acá estamos más arriba, vamos bajando y vemos el receso inferior, que separa el estómago del páncreas y del mesocolon transverso. Y ya por acá tenemos el receso esplénico, acá el receso esplénico que se extiende a través de la línea media que va hasta el ilio, ¿no? Que va todo hasta el ilio. Esplénico. Entonces vamos viendo como desde una vista caudal solo vemos el receso superior, pero vamos bajando un poco más, vemos el receso esplénico y más abajo vemos el receso inferior, que para identificarlo es cuando está a la altura del estómago, cuando el estómago está a la altura con el páncreas y el mesocolon transverso, ¿no? Que está acá. ¿No? Acá, toda esta zona, o sea, esta zona. Justo en la altura vemos el estómago, el páncreas y vemos parte del mesocolon transverso. Y en esta zona, igual acá, para ver el receso inferior, mucho mejor, ¿no? Y vemos acá el ligamento también gastroesplénico, ¿no? Que se logra delimitar bien. Bueno, en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2, como vemos que la mayoría son ponderadas en T2, se ve muy bien el líquido para que permita visualizar las estructuras. También se trata de una paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Es una mujer con pancreatitis aguda. En lo que queremos ver acá son acá el receso superior, acá el receso inferior, que están separados por la arteria gástrica. La arteria gástrica, como recordamos, discurre por el ligamento gastrohepático junto con todo el van, ¿no? Y ahí permite separar muy bien estos recesos, el superior y el inferior. Luego también tenemos en esta zona, se puede observar que hay líquido en el espacio pararrenal anterior, y es un lugar muy común de acumulación de líquido en esta zona, ¿no? En esta zona que está acá. Ese es el espacio pararrenal superior, pararrenal anterior.
Es un lugar, y eso básicamente, ver acá cómo se diferencia el receso superior del receso inferior, separados por la arteria gástrica izquierda. Luego tenemos los espacios inframesocólicos derecho y el izquierdo. Acá mencionar importante que el espacio inframesocólico derecho es más pequeño que el izquierdo y está limitado por la unión del mesenterio del intestino delgado al ciego y no se comunica con la pelvis. En cambio, el inframesocólico izquierdo es más grande y está por debajo del mesenterio del intestino delgado y sí se comunica con la pelvis. Ahora vamos a verlos ahora. Y por último, los espacios paracólicos, tenemos que están laterales a los reflejos peritoneales, de los lados izquierdo y derecho del colon. El paracólico derecho es el más grande y se comunica lateralmente con el espacio sufrénico derecho, y el paracólico izquierdo se comunica parcialmente con el espacio sufrénico izquierdo a través del ligamento frenocólico, que ya lo habíamos visto, ¿no? que si bien era una barrera, pero va a ser, la mayoría de veces sobrepasada. Y ambos se comunican con los espacios pélvicos. Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que queremos ver? Acá. En estas imágenes tenemos en una vista axial, en una reconstrucción coronal, podemos ver claramente el espacio paracólico derecho, el paracólico izquierdo, acá vemos como el colon, y esto en la ecografía lo vemos muy bien, ¿no? Cuando hay bastante líquido libre podemos delimitar muy bien estos espacios. Bueno, acá también tenemos el espacio perihepático izquierdo, el espacio periesplénico, los paracólicos a ambos lados, ¿no? Se delimitan muy bien. En esta imagen, lo que queremos ver son los espacios peritoneales inframesocólicos, los que les había mencionado antes, ¿no? Este es un reformateo en coronal. Se trata de un varón que ha tenido una hemorragia retroperitoneal. Entonces, en este caso, vemos, acá se ve mi flecha, acá vemos el espacio inframesocólico izquierdo, el inframesocólico derecho, el inframesocólico izquierdo. Vemos acá los espacios paracólicos derechos y el paracólico izquierdo, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? Esto permite ver paracólico izquierdo, paracólico derecho, inframesocólico izquierdo, derecho, inframesocólico izquierdo, ¿no? Esto de acá, todo esto de acá viene a ser el meso del colon transverso, ¿no? El meso del colon transverso. Y eso permite separar las estructuras, como habíamos visto. Por último, los espacios pélvicos. De todos los espacios pélvicos, recordar que en hombres es el espacio recto vesical, en las mujeres es el recto uterino, que es el fondo de saco de Douglas. Anteriormente, los pliegues umbilicales mediales, que son las arterias umbilicales, dividen a los espacios pélvicos en compartimiento lateral y medial. A cada lado, la arteria también, como sabemos, esto es una división, pero aparte sabemos que la arteria epigástrica inferior también divide los compartimentos pélvicos en laterales, y eso ahí donde vemos las hernias inguinales laterales o mediales, ¿no? Para decir que son indirectas o directas, también divididas por la arteria epigástrica inferior. Entonces, importante, los pliegues umbilicales que nos dividen en compartimentos lateral y medial, y la arteria gástrica inferior que nos divide en fosas inguinales laterales y mediales, o asimismo directas e indirectas para el caso de las hernias. Entonces, en estas imágenes acá tenemos, a ver, para ver los espacios, ¿no? Vemos el espacio claramente, el espacio recto vesical acá, ¿no? Muy claramente por la cantidad de líquido, esto que señala el punto verde, tanto en el reformateo sagital como en las vistas axiales o transversales, ¿no? Acá en el sagital se ve muy bien. Igualmente acá, ¿no? En esta vemos acá el útero, la vejiga, vemos acá el fondo de saco de Douglas, delimitado entre el útero y el recto, bastante bien. Se ve en esta ecografía, es una ecografía transvaginal, es un útero puerperal, ¿no? Y claramente se delimita el útero y el recto, ¿no? Y aparte, acá, todo esto es el líquido que vemos, ¿no? En el espacio de Douglas.
Entonces, para recordar simplemente, ¿qué estructuras son de todas las que hemos mencionado ahora? ¿Cuáles son las que hemos mencionado ahora, que son las estructuras que están dentro del peritoneo? Son la segunda porción del duodeno, el colon ascendente, el colon descendente, parte del colon transverso y el sigmoides, los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales, también parte del páncreas y los grandes vasos. Son todos intraperitoneales. Ahora vamos a ver el retroperitoneo. Ya vimos todo lo que es el peritoneo, ahora el retroperitoneo, que es un espacio, una estructura anatómica que está delimitada por el peritoneo parietal y la fascia transversal. Vamos a ver cada uno de los compartimentos. El peritoneo se puede dividir en 5 compartimentos para poder entenderlo bien. Dos son los laterales y 2 son los retroperitoneos posteriores. 2, 2 más 1 que es el vascular hacen los 5 compartimentos. Ahora vamos a explicar cada uno. Entonces tenemos 2 compartimentos laterales que están divididos en 3 espacios. A su vez están divididos en 3 espacios. Todo esto de azul, lo que está en azul, son los compartimentos laterales. Son 2, ¿no? Todo esto son 2 y esos a su vez están divididos en esto. En la parte celeste, esta parte de acá, esta zona que es como una banda, que viene a ser el espacio pararrenal anterior, toda esta zona. ¿Qué estructuras tenemos acá? Parte del colon ascendente, parte del colon descendente, parte del duodeno y parte del páncreas, que también tienen porciones que son, como sabemos, retroperitoneales, ¿no? Y es ahí donde empieza el retroperitoneo empieza del peritoneo parietal hacia atrás, hacia la fascia transversal. Ya. Entonces esto de acá es el espacio pararrenal anterior. Luego tenemos el espacio perirrenal, que es esto de amarillo, ¿no? Que es donde están los riñones, también están las glándulas suprarrenales, los uréteres, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Y luego tenemos estas flechitas, esto en lila, en morado, que son el espacio pararrenal posterior, que solo tiene grasa, ¿no? Pero todo esto viene a ser el espacio, vienen a conformar los espacios retroperitoneales laterales, ¿no? Todo esto, partido en 2. Luego tenemos el que es solitario, es el espacio retroperitoneal vascular, que es este de acá, central, que está más o menos entre D12 y L4, L5, y contiene pues, la aorta abdominal, sus ramas, la vena cava inferior y su vasculatura también, las cadenas linfáticas y el tronco simpático también, ¿no? Y esto está detrás del espacio, como vemos acá, está detrás del espacio perirenal anterior y está por delante de la columna vertebral. Todo este cuadradito, esto que está en rojo acá. Y por último, este compartimento que es el retroperitoneal, que están posteriores, o sea, también se lo llaman los iliozoas, que son estos posteriores. Si bien la fascia transversal va por acá, por donde va viendo la flecha, se va viendo por acá, pero se los incluye también en el retroperitoneo a estos 2 compartimentos simétricos a ambos lados. ¿Por qué? Porque a pesar de que están detrás, con frecuencia en cualquier proceso retroperitoneal se suelen involucrar, ¿no? Y esto, como vemos, contiene básicamente al psoas, ¿no? Al psoas. Entonces, si bien está detrás de la fascia transversal y del límite posterior del retroperitoneo, pero sí lo debemos considerar estructura retroperitoneal porque se compromete rápidamente cuando hay un proceso en esta zona. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver cada uno de los espacios por separado, ¿no? Para identificarlos mejor. En esta zona, en esta imagen nos sirve para ver el espacio pararrenal anterior, ¿no? Que es en una vista axial, de una tomografía en vista axial, donde vemos todo lo que vemos en verdecito es el peritoneo parietal. O sea, desde ahí hacia atrás empieza el retroperitoneo, todo esto. Y todo esto que vemos en un celeste más bajito viene a ser el espacio pararrenal anterior, ¿no? Y vemos esto marroncito es el colon transverso, acá el páncreas, ¿no? Y ¿qué más? A ver, eso básicamente. Bueno, esta de acá, esto de azul, viene a ser la fascia renal anterior. Por acá también va a ver la fascia renal posterior, que como sabemos la fascia renal anterior es la fascia de Gerota, ¿no? Ya lo vamos a mencionar después. Y eso es lo que delimita el espacio
pararrenal anterior, que es el primer contacto con el retroperitoneo, es la primera estructura que tenemos desde adelante hacia atrás. Bueno, ahora vamos a ver el espacio pararrenal posterior, ¿no? En estas imágenes, ¿qué es lo que es? Son las imágenes en cortes transversales que van desde el polo inferior del riñón, desde lo más alto hacia abajo, desde cefálico hacia caudal. Entonces, en la imagen 1, por ejemplo, acá tenemos el espacio pararrenal posterior. Aquí se delimita bastante bien, ¿no? Y está delimitado por la fascia renal posterior, que sería, a ver si ven la flechita, ¿no? La fascia renal posterior, ¿no? Acá está esto de acá. Y la fascia transversal, que es lo de naranjita, ¿no? Eso delimita el espacio pararrenal posterior. En esta otra imagen, acá en la imagen B, también vemos, ¿no? Pero va bajando, vamos viendo cómo va bajando, sigue, aunque no veamos los riñones, ya es un corte más bajo, ya no vemos los riñones, pero seguimos viendo el espacio pararrenal posterior, y así vamos bajando esa pelvis, y seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo el espacio pararrenal posterior, ahí en rosadito, y ya cuando en la misma sección transversal, ya para el espacio más para la parte mucho más baja, ya donde se empiezan a ver los ilíacos, entonces vemos que el espacio pararrenal posterior se convierte en una porción anterior también. Estas dos últimas imágenes son en resonancia magnética, también para ver el espacio, vemos acá, ¿no? Parte también, todo lo lila, sigue siendo lo lila, parte del espacio pararrenal posterior, y hasta abajo, hasta la parte más caudal, lo seguimos viendo, ¿no? Eso. Entonces, como les mencioné, las fascias pararrenales son hay una fascia pararrenal anterior y una fascia pararrenal posterior. La fascia pararrenal anterior es la fascia de Gerota y la fascia pararrenal posterior es la fascia de Zuckerman, ¿no? Que seguro esos nombres no suenan algo más, ¿no? Y acá están delimitadas claramente en este gráfico la fascia de Gerota y la fascia de Zuckerman, ¿no? Esas. En esta zona, en esta imagen, vemos cómo todo esto es el espacio perirrenal. Mire eso. Por eso es que incluso acá, cuando ya no veíamos riñón, seguíamos teniendo parte del espacio pararrenal posterior, ¿no? Porque todo eso forma el cono de donde está hasta parte del uretra, ¿no? Y es un conito, así es un cono. En esta imagen, acá lo que buscamos ver, ¿no? Lo azul es la fascia de Gerota, lo rojo es la fascia de Zuckerman, ¿no? Que delimitan todo esto delimitan el espacio perirrenal. Bueno, en estas imágenes también lo que buscamos es eso, ver, como les decía, que en algún momento este espacio pararrenal posterior se hace algo anterior, ¿no? Conforme va descendiendo, ¿no? Esto verde es el peritoneo parietal, acá la fascia de Gerota, la fascia de Zuckerman, y delimitan el compartimento, el espacio pararrenal posterior. En esta imagen, lo que queremos ver acá eso se trata también de un paciente que también con ascitis, que también nos va a ayudar a ver las estructuras. Acá tenemos esto de acá es un líquido ascítico. Acá en esta zona tenemos la parte desnuda del hígado, la parte que no tiene cobertura, y que delimita muy bien, miren, como vemos esta área desnuda, delimita muy bien el espacio, la fascia renal anterior, ¿no? Delimita muy bien la fascia renal anterior, que sería la fascia de Gerota, ¿no? Toda esta zona. Bueno, en todo este espacio perirrenal está lleno de tabiques, existen bastantes septos, y estos septos están formados, como vamos a ver, ¿no? Entre 3 septos tenemos. Primero, en esta imagen acá vemos el septo 1, que se extienden desde la fascia perirrenal hacia la cápsula renal, ¿no? Esto de acá, en ambos lados, tanto anterior como posterior. Son que permiten la fijación del riñón, ¿no? Parte de la fijación. En esta imagen 2 tenemos el tipo 2, que es por donde discurre, va desde la cápsula a la cápsula, desde la misma cápsula hacia la misma cápsula renal, que forma como un arco, ¿no? Y donde
donde un hematoma perirrenal, por ejemplo, podría simularse un hematoma, puede simular a un hematoma, ¿no? Esa forma de ese tabique podría simular a un hematoma perirrenal. En esta otra imagen tenemos el septo tipo 3, que conectan básicamente. Acá conectaban la cápsula del renal con las fascias perirenales, pero acá conectan ambas fases, ambas cápsulas, perdón, ambas fases, la anterior y la posterior, o sea, la de Gerota con la de Zuckerberg conectan. Y eso, bueno, y acá vemos cómo están todas combinadas, ¿no? Son todos estos tabiques que sostienen al riñón. Acá los vemos por separado y acá ya todos juntos, ¿no? Bueno, por último, vamos a ver el plano retrorrenal, que es un plano que está entre el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior, ¿no? Esto que señalamos acá, ¿no? El espacio perirrenal al espacio pararrenal posterior que habíamos visto que discurre hacia adelante. Luego tenemos el plano retromesentérico, que como su nombre lo dice, está por delante del compartimento vascular, que habíamos visto que era único, y por detrás por detrás, o sea, es ese espacio pequeñito que está entre el espacio para, ¿cuál fue el nombre del espacio? Este de acá. El espacio pararrenal anterior, aquí está, y el paquete vascular que le hemos dicho que era único. Ese forma parte del el plano retromesentérico. Son estos dos, el plano retrorrenal y el plano retromesentérico, los últimos planos que están delimitados ahí. Estos los vamos a ver en esta imagen. Entonces, en estas imágenes de tomografía en reformateo coronal, se tratan de un paciente con linfoma, en el que vemos acá, ¿no? Vemos los riñones, ¿no? El riñón está comprometido, vemos este espacio, la flecha negra muestra el espacio perirrenal, ¿no? Todo esto que está también comprometido, ¿no? Y vemos como hay un engrosamiento de la fascia de Gerota, ¿no? Vemos acá, no se debería ver, porque son tan delgados, pero vemos que cómo está engrosado. Lo vemos acá, lo que señalan las flechas blancas. Y en esta otra imagen lo que vemos es lo mismo, ¿no? Pero vemos acá hay un nódulo, dentro del plano entre la fascia, y esto de acá lo que muestra es una prolongación, eso como se permite la diseminación. Estas mismas fascias permiten la diseminación de la enfermedad de fondo, que sería del linfoma, ¿no? Como disemina y se discurren los nódulos ya hacia caudal. Entonces, las conclusiones de esta presentación son: comprender las relaciones anatómicas nos ayudará a reconocer mejor los procesos patológicos del peritoneo y así a proporcionar un diagnóstico más preciso. El espacio retroperitoneal lateral está dividido por sus fascias en espacios. Entre estos espacios existen numerosos planos, que es importante apreciar para comprender qué patologías se dan a cada uno de estos niveles y cómo se propagan a sitios más lejanos. Eso nos permite conocer cómo es que pueden llegar patologías desde unas zonas muy bajas hasta unas zonas muy altas, ¿no? Entonces, los estudios de tomografía en reformaciones coronales y sagitales y las resonancias son importantes para delimitar la anatomía peritoneal y retroperitoneal y la extensión de la enfermedad. Bueno, esa es la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.